poco tiempo, el videojuego había sido objeto de reflexiones y estudios emprendidos más desde la informática, la ergonomía y la economía que a partir de nuestra disciplina. Quizá a partir de la escasa conectividad que caracterizó a las plataformas de videojuegos durante varios años, es que su dimensión como medio de comunicación había pasado más o menos desapercibido. Salvo un par de referencias académicas, encuentro pocos trabajos que se refieran explícitamente a los videojuegos desde esta teoría de la comunicación. Colocados de esta manera, dentro del amplio campo que representan las industrias culturales, tanto los canales de distribución como los modelos de uso del videojuego han atravesado por profundas transformaciones derivadas de la posibilidad de conectar Internet las plataformas de última generación, como las que ya comentó José Ángel, entre las que destacan el Wii, el Xbox 360 y el PlayStation 3. Así, los videojuegos han dejado de ser jugados en solitario, como muchas veces ocurría, para posibilitar ahora intensas interacciones sociales mediadas por estos dispositivos a través del tiempo y del espacio. Además de ser vehículos para el transporte e intercambio de una compleja variedad de formas simbólicas, estas plataformas permiten el desarrollo de comunidades virtuales de sujetos en las que además de jugar se socializa. Por ejemplo, en el ya mencionado Gears of War, se combaten equipos multinacionales contra poderosos adversarios de todo el mundo, desarrollando estrategias basadas tanto en la cooperación como en la competencia. En enfrentamientos no menos intensos, gracias a Rock Band, se recrea la música de algunos de los más célebres grupos de música de pop y rock, con aficionados reunidos del ciberespacio al compás marcado por los accesos de banda ancha. Este es el panorama general del objeto de estudio que el maestro García nos ha presentado en este trabajo. Apegado a los cánones más rigurosos, decide empezar por el principio, y se da la tarea de hacer mención de algunos de los hitos que él considera son los más representativos en el desarrollo del videojuego. Más allá de la fascinación que este tema suele generar entre algunos colegas, entre los cuales por supuesto me incluyo, resulta importante destacar la dificultad que representa esta selección de momentos claves en primer lugar. Aparentemente pocas cosas tienen en común un osciloscopio especialmente programado, los entornos de calabozos y dragones representados solo con caracteres del código ASCII y las máquinas tragamonedas, salvo quizá aquello que en un momento dado pudiera aludir al sentido lúdico de sus usuarios. La epistemología del videojuego no es un asunto menor y esta es una beta que quizá fuera de interés profundizar para el autor del trabajo que acabamos de desarrollar. Dentro de este desarrollo histórico con el que José Ángel abre su presentación, se construye una reseña en torno a la evolución del término mismo, al final de la cual se presenta una definición preliminar. No estoy del todo seguro que un videojuego sea tan solo un programa de cómputo interactivo destinado principalmente para el juego, fin de la cita, como se menciona en la página 5, sin que por desgracia la referencia bibliográfica me sea clara. Enseguida esta definición es ampliada para abarcar tanto al software como al hardware, que integrados en un sistema cibernético, en el sentido que Norbert Wiener le da, tienen una intención lúdica y donde hay implícita la superación de un reto. Con el riesgo de hacer una injusta sobresimplificación, a grandes rasgos es de esta forma que el videojuego es definido por el maestro García: un conjunto de dispositivos que con un sentido lúdico permiten la superación de retos en acciones limitadas por reglas determinadas por sus diseñadores. Me pregunto entonces si el videojuego dará lugar a universos y representaciones simbólicas dentro del más absoluto estructuralismo, como una especie de matriz levi-straussiana en la que se reflejan las cosmovisiones de sus creadores. Si, como argumenta José Ángel, el videojuego representa una hilera más de las industrias culturales, entonces sería consecuente contestar de manera afirmativa esta interrogante. De esta manera, los contenidos, narrativas y representaciones simbólicas de los videojuegos son el resultado de complejas interacciones entre los grupos sociales relevantes que los crean, financian y consumen. Si bien las industrias culturales han estado tradicionalmente asociadas a los medios masivos clásicos, por llamar de alguna manera la prensa, la radio, la televisión, etc., el maestro García señala con toda pertinencia la necesidad de reflexionar si los videojuegos efectivamente corresponden a esta categoría, independientemente, agregaré yo, del volumen de ventas que alcancen los títulos más populares como Halo. ¿Es masivo un medio que no es consumido de forma más o menos simultánea por una cantidad relativamente grande y heterogénea de usuarios que no espectadores? ¿Realmente es la condición de masivo lo que distingue a una industria cultural?
Quizá lo haya sido alguna vez y ya no necesariamente. La realidad es que en la industria del videojuego hay una producción hiperespecializada, llevada a cabo por un cuerpo de profesionales que, montados en una cadena de fabricación en serie, generan un conjunto de productos que, masivos o no, son consumidos dentro de un contexto dado por la convergencia de diversas hileras de la industria multimedia. Hay videojuegos que desde la década de 1980 inspiran series de dibujos animados como Pac-Man. Final Fantasy es otro ejemplo mucho más reciente. Y qué decir de la transmedialidad de Matrix, en la que parte de la historia transcurre solo en el videojuego y que permite entender con mayor profundidad el desarrollo de la secuela cinematográfica completa. Esta es parte de la reflexión que tiene lugar en mi mente cuando el maestro García nos habla de la evolución en el concepto de lo que significan las industrias culturales en relación con el videojuego. Una vez planteado este constructo conceptual, el autor hace una revisión de la economía política del videojuego, ubicándola en dos países emblemáticos en su desarrollo como industria, Estados Unidos y Japón. En realidad, lo ocurrido en el eje Yokohama-Silicon Valley tendría y tiene un efecto avasallador sobre la trayectoria de esta industria en el resto del mundo. Este es el centro, y en la periferia quedamos prácticamente el resto del mundo, a la espera de las visiones tropicalizadas de los sistemas operativos y juegos traducidos y de algún escaso y eventual desarrollo relativamente local de contenidos para las plataformas globales que habrán de ser consumidos solo en su lugar de origen. Esto es, aunque Televisa Home Entertainment haya dado lugar al videojuego inspirado en la telenovela Atrévete a soñar, y pese a que el estudio Slam haya lanzado Elden Ring, tales contenidos están, casi con total certeza, condenados a ser consumidos solo dentro de la esfera de influencia cultural que esta empresa tradicionalmente tiene en México y América Latina. Sus referentes son tan localizados que cuesta trabajo pensar en un consumo realmente global, como ocurre en las superproducciones que he mencionado con anterioridad. A partir de lo que José Ángel señala, da la impresión de que la industria del videojuego en México no es mucho más que un accidente geográfico, la ubicación de un mercado entre muchos otros que recibe un producto empaquetado, con relativamente pocas posibilidades de participación en su diseño, a pesar de la interactividad que el medio supondría. Tal asimetría de flujos culturales queda manifiesta incluso en las versiones en español de la mayor parte de los videojuegos doblados disponibles en nuestro país. Se trata de trabajos hechos casi siempre en España, con un acento que no tiene nada de neutral. Así, un rockero mola desde Tijuana hasta Tierra del Fuego le arropan, sin que muchos de nosotros acabemos de saber bien a bien lo que tal expresión significa. Si bien el autor del trabajo que acabamos de escuchar nos habla de una serie de iniciativas relacionadas con la industria del videojuego que han surgido en México, entre las que destaca Alebrije Studios de Monterrey, en realidad observamos la repetición de patrones muy similares a los presentados en otras industrias culturales como la televisión y el cine, donde hay destacados mexicanos participando en Hollywood, pero incorporados a la industria mediática extranjera como un engrane que de vez en cuando parece venir bien a la cadena productiva globalizada. Aventurando hipótesis en torno a este fenómeno, quizás sea la misma estructura de las industrias culturales la que da lugar a la centralidad que hemos discutido. Es decir, para desarrollar un videojuego hay que tener acceso a especificaciones técnicas y protocolos que no son de dominio público, sino que están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Ser parte de la industria del videojuego significa justamente eso, ser parte de un sistema que tradicionalmente se acopla estructuralmente con su entorno solo a partir de intercambios muy específicos, dicho en términos de Luhmann. Por lo que alcanzamos a analizar, se trata de un sistema que primordialmente emite información, esto es cultura, si se extrapola la noción sistémica, y que de su entorno recibe energía, esto es recursos económicos, extrapolando nuevamente este concepto. Básicamente es lo mismo que ocurría con otras industrias culturales, como ya lo había revelado hace más de 30 años el informe McBride que cita José Ángel en su trabajo. Como reflexión final, me permitiría destacar la precisión del título del presente trabajo. En efecto, lo que observamos es la presencia de una industria cultural en México que no mexicana. Más allá de las publicaciones especializadas locales, de los comercializadores, de los publicistas, de los escasos esfuerzos caídos mayormente en el olvido y del talento mexicano trabajando del otro lado de nuestras fronteras, me parece que no queda mucho más por discutir. Muchas gracias.